Florencia Flores Iborra es productora de radio y de podcast, tiene un posgrado en comunicación por la Universidad de Buenos Aires, aunque ella es uruguaya, hay que decirlo, que no es de Argentina, aunque la hemos traído de Argentina, y tiene una trayectoria larguísima en podcast. Tiene su productora Tristana Producciones con más de 10 años haciendo producciones con perspectiva de género en muchos de esos proyectos. Algunos de los podcasts que os puedo comentar que han estado premiados, como Hermanas Bravas, ganadora del Premio del Público y Mejor Podcast en el FINOF. Hoy nace sobre los partos por cesárea, súper recomendado. Fuera de libreto, Premio Argentores y, por ejemplo, ha sido reconocida por el Premio Lola Mora y seleccionada por la Fundación Gabo para hacer talleres especializados en narrativa sonora. Nos va a hablar en esta charla sobre cómo tenemos la fuerza del idioma español, que ya ha salido en varias de las sesiones, y un territorio común como es España y América Latina. Vamos a tener un poco esa perspectiva de industria que hemos visto, pero vamos a abrir un poco el objetivo y vamos a ver qué tipo de sinergias, qué cosas se están haciendo al otro lado del charco. Y quiero que le deis un fuerte aplauso a Florencia Flores. Gracias, María. Acá son dos. Acá son dos, sí. Son dos. Pues os dejo con Florencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Para mí es muy emocionante estar acá presencialmente. He sido seguidora de las 2 primeras ediciones remotas, así que además hoy ser ponente y ser la extranjera está buenísimo. Así que gracias al programa de la Ayuda Cultural y, bueno, y a María y a todo el equipo de Podhuman por también esta generosa invitación. Yo acá traje una presentación, justamente un poco esto que me pedían que hablara, ¿no? De estas estrategias o de estas alianzas que hemos tenido, que ya existen. Y bueno, quería traer algunos ejemplos para también entender el poder del audio, ¿no? Entonces, ¿esto era así? Ok. Primero entender que hace 10, 11 años, cuando con María empezamos a hacer podcast, no había un contexto tan favorable como hay ahora. No había festivales como Podwoman, no había formación, medio que aprendimos haciendo y aprendimos escuchando a otros colegas. Y esto ha cambiado. Entonces también me parece que dentro de todo, porque si bien tenemos algunos contextos adversos en algunos países de América Latina, es verdad que tenemos que de alguna manera celebrar que hoy también podemos estar acá presencialmente, conocer experiencias de compañeras, saber un poco que hay una industria, que hay gente que está apostando por esto, y eso me parece que es algo distinto cuando nosotras empezamos hace 10 o 11 años. Entonces, entender eso me parece que está bueno. Ahora, bueno, por supuesto, empezamos a tener estudios. Mismo hoy María presentaba la radiografía de la representación femenina. Tenemos algunas encuestas. Adonde Media Podcasteros hizo la encuesta Pod para también entender las audiencias en español. Bueno, empezamos a ver que en Estados Unidos se están empezando a preocupar por qué nos pasa a nosotros las personas que hablamos castellano sobre, bueno, qué escuchamos, cuáles son nuestras preferencias, que justo comentaba. En los últimos reportes del Latino Report de Edison Research, decía que los latinos no escuchamos true crime porque la realidad medio que ya, ¿no? Entonces, bueno, como que nuestra realidad en Latinoamérica es tan, ¿no?, como dura que decís, bueno, ok, ¿para qué me voy a poner a producir el podcast que las compañeras? Pero bueno, también eso habla de un poco las preferencias. Pero bueno, también está la Universidad de Nebrija, que también estaba Laura aquí hoy hablando de esto. Entonces me parece que es interesante entender que empezamos a tener una bibliografía, que empezamos a tener estudios que nos empiezan a analizar y que también está bueno empezar como a torcer, sobre todo en el término de lo que tiene que ver con la producción que hacemos nosotras las mujeres. Entonces, insisto, tenemos festivales, tenemos cada vez más premios, ¿no? Quiero decir, tenemos categoría audio en los Ondas globales, pero también tenemos en el Premio Gabo, que es un premio de periodismo. Premio además, bueno, que la estoy viendo a Isabel Coelho, que fue finalista con su Casa Grande, que por suerte después la vamos a escuchar, pero quiero decir que también es de los pocos premios que financia, que nos paga, ¿no?, por ganar, cosa que también está buena, ¿no?, sobre todo en esto de que nosotras también tenemos que hablar de plata, ¿no? Porque si hay un consejo que les puedo dar, gurisas, es no trabajen gratis, basta. O sea, ya está, ya hemos trabajado gratis una humanidad entera, entonces tenemos que cobrar. ¡Vamos! Bueno, eso hay que decirlo. Estemos empezando, seamos consagradas, o sea, bueno, eso, la plata aparece, ¿tá? Y entonces también eso como que me parece que
para gente independiente que está empezando, está bueno que lo sepamos. Pero bueno, quiero decir, tenemos cada vez más iniciativas, parecería que hay un mapa incluso de productoras, de festivales, de formaciones. Tenemos cada vez más formación docente. Particularmente yo doy clases en una universidad en Argentina que es privada, pero que enseña, o sea, mis alumnos aprenden a hacer podcast. ¿Tá? Y eso, insisto, hace 10 años no existía. Entonces, quiero transmitirles que tenemos ejemplos de cosas, de alianzas, y que creo que esa es sobre todo para quienes estamos empezando, para quienes están empezando, para quienes estamos ya trabajando en estos contextos tan difíciles a veces, políticamente hablando, en relación de políticas públicas, ¿no? Que no apuestan a este formato. Y no hablo por España, porque acá, como vimos antes, sí hay algunas iniciativas estatales, pero en nuestros países está habiendo cada vez menos en América Latina. Y acá me gustaba poner el ejemplo de Radio Ambulante. Radio Ambulante para muchos, para muchas fue también una escuela. Radio Ambulante ya creo que está en su 15 temporadas de producción, o sea que más de 15 años. Me parece que es interesante cómo ellos también empezaron a ver, ¿no? Con ciertas particularidades, pero bueno, estas alianzas entre producir a ambos lados del charco, ¿no? Que nuestro charco sería el océano. Pero bueno, varios episodios producidos desde acá, ¿no? O historias de latinos acá en España o de españoles en Latinoamérica. Y esto también empieza a pintarnos una realidad de que las historias también son compartidas. Y no solamente compartimos un idioma, sino que también compartimos muchas historias. También tenemos, bueno, el ejemplo de La Maldita, que es una productora que es acá, es audiovisual, tiene una sede en Madrid, tiene otra sede en Buenos Aires, y también eso genera, ¿no? Esta sinergia de producción. Bueno, ahí ven varios podcasts, por mencionar algunos, porque tienen más en relación con la producción y sobre todo también de ficción, que me parece que es algo bien interesante. Otros ejemplos, bueno, Estudio 80. También lo puse esta productora porque recientemente y con mucha pena leíamos a Lori Martínez, que es su fundadora, avisando que medio que se va del negocio, de la industria, del ecosistema, llamémosle como quiera. Y lo cual también es un poco lo que yo siento un signo de época, ¿no? Digamos, hay ciertos fondos que dejan de estar y por ende ciertas productoras independientes, sin grandes plataformas atrás o sin grandes empresas que apoyen, bueno, dejan de producir, ¿no? Y esto creo que también forma parte de una realidad que tenemos hoy muy desafiante para también generar alternativas y estrategias distintas a la hora de producir. ¿Tá? Después tenemos, bueno, Podium, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de grandes empresas que se dedican a producir, mismo productoras que dependen de una universidad, como es el caso de Anfibia en Buenos Aires, que está con la UNSAM, y que ha hecho cosas con Podimo, bueno, con Prisa, con otras productoras independientes. ¿Y por qué te digo esto? Porque siento que es un poco el camino de lo que tenemos que hacer nosotras, ¿no? Bueno, La No Ficción, otra empresa colombiana, ¿no? Con sede en Bogotá, que también ha producido varias cosas para acá. Y entonces, bueno, mismo Tristana, quizás no tanto en colaboración o coproducción todavía, pero sí en este diálogo de conversar con podcasteras, con referentes del audio acá también en España. Bueno, El Extraordinario, por supuesto. O mismo Adonde Media, una productora muy interesante que también trabaja con contenidos multilingües. Quiero decir, hasta vemos a una productora sueca que eventualmente, ¿no? Dice, che, ¿qué onda América Latina? ¿Por qué no invertimos? Y en proyectos como Posta o Oronda Studio, también Oronda, ganador el año pasado del premio, con sus mujeres valientes del premio Gabo. Entonces, ¿qué quiero transmitirles con esto? Hay un montón de iniciativas, ¿no? Que nos permiten pensar que es posible. Y yo cuando traigo todos estos ejemplos, también traté de hacer una curaduría de decir, bueno, proyectos liderados por mujeres, proyectos con compañeras que están trabajando, ya sea en la dirección o en la concepción de estos productos. En su mayoría, si no me equivoco, mostré 2 ejemplos, hay 8 que son de compañeras, pero también y como veíamos hoy, a lo largo de toda la jornada, es muy difícil que ellos, no solo como veíamos en el reporte de Podwoman, no solo cuando ellos entrevistan y son solo ellos, no nos invitan, sino que también pasa que cuando pedimos que recomienden podcast, no nos recomiendan, ¿no? Y esto, yo quiero como invitarlas a empezar a torcer esto,
¿no? Tenemos que poder empezar a, entre nosotras, destacar los compañeros los trabajos de las compañeras. Tenemos que poder darle visibilidad a esos podcasts, hacer promoción cruzada, hacer coproducciones. Tenemos que juntarnos, gurisas, porque está todo bastante difícil como para poder conseguir hacer dinero de esto. ¿Bien? Pero yo creo que podemos ser sustentables. Mi experiencia me demuestra que podemos ser sustentables, no ricos o ricas, pero sí sustentables, y poder hacer las historias que nos conmueven, que nos inspiran, que nos permiten de alguna forma contar esta mirada que nosotras tenemos de este mundo, que es bastante jodido a veces, pero que también nos puede transmitir cierta como empatía, ¿no? La verdad que he escuchado a lo largo del día las experiencias de las compañeras y vos decís, claro, hay algo de esto de que nuestra mirada del mundo es distinta. Entonces tenemos que poder generar alianzas. Y en ese sentido es que me parece que juntas somos poderosas, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que yo quiero transmitir de esta charla, de esta exposición. Me parece que que tenemos una responsabilidad no solo con empezar a presionar para que se generen políticas públicas en nuestros países, sobre todo porque, insisto, España tiene algunas iniciativas. Es nuestra responsabilidad visibilizar el trabajo de las compañeras, es nuestra responsabilidad generar alianzas, generar estrategias, y en eso, de hecho, creo que podemos pensar cosas bien interesantes. Con unas colegas estamos pensando en Buenos Aires la posibilidad de qué pasa si nosotros hacemos un propio directorio nuestro donde estén nuestras producciones, donde si el día de mañana viene una podcastera que está empezando y dice, che, ¿qué puedo escuchar hecho por mujeres? Hechos narrativos, podcasts que no sean solo de entrevistas, porque también nos pasa esto, ¿no? Que vamos empezando a darnos cuenta que tenemos no solo ciertos hitos en la historia del podcast, ¿no? Sino que empezamos a ver que el negocio va por un lado, ¿no? Primero eran los conversacionales, entonces venían las plataformas y, bueno, las influencers que invitan influencers, los famosos, ¿no? Y vamos viendo como tendencias dentro de las previas producciones. Entonces, siempre es más barato hacer un conversacional, ¿no? Que hacer un podcast narrativo. Bueno, entonces o una ficción. Y tenemos que empezar, me parece, a generar presiones dentro de nuestros ámbitos, de cómo se pueda, para que eso también suceda. Yo sueño con un fondo público estatal, ¿no? Que una pueda concursar y que eventualmente gane un proyecto de audio con ciertas características que, digamos, va en contra un poco de las promociones de las plataformas o de las grandes empresas, ¿no? Porque yo siento que eso nos favorece en términos de que se va generando más gente que escucha, pero como que los formatos vamos perdiendo como cierta diversidad, ¿no? Y si ustedes incluso miran ahora la moda del videopodcast, también, ¿cuáles son los podcasts de los que hacemos video? Y en general los conversacionales, que son los más baratos para hacer, ¿no? Videopodcast, porque si no estaríamos haciendo documentales, qué sé yo, en Netflix, en Amazon, no sé. Entonces creo que ahí hay algo también que nos permite diversificar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Reflexionar sobre qué queremos, cuál es la industria que queremos. Muchas veces, charlando con colegas y mismo asistiendo a este tipo de eventos, pienso, ¿existe realmente una industria del podcast? ¿Es real? O sea, sí, tenemos premios, tenemos estadísticas. Claramente es distinta la situación hace 10 años, pero yo no sé si es una industria. O al menos quiero que sea una industria que respete ciertos, digamos, derechos, ¿no? De los que trabajamos en ella. Que yo qué sé, si tengo un hijo, pueda tener una licencia maternal para poder, ¿no? Como cosas que hoy por hoy yo no sé cuáles son las experiencias de las compañeras. Y me parece que tenemos que empezar a pensar en eso. Y entonces creo que también es nuestra responsabilidad generar que esto vaya cambiando, ¿no? Y a veces esto no es una gran empresa que nos pone miles de dólares. A veces esto es generar la academia del audio, generar el posgrado o el máster en tu universidad. Y hablo de esas cosas, ¿no? Dentro de nuestro ámbito de incidencia, poder estar cada vez más unidas. Y como les decía, hace poco estamos pensando con unas compañeras, no está pronto, no está terminado, estamos pensando, bocetando esto, pero soñamos con un directorio que nos permita encontrar
producciones en castellano, de colegas, mujeres, eventualmente de la diversidad, ver de distintos países, y saber que cuando alguien empieza, tenemos un lugar que nos reúne a todas, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, por eso creo también que es importante que hagamos nuestra parte, ¿no? Y que nos recomendemos entre nosotras, que nos demos visibilidad. Si nosotras no defendemos nuestro trabajo, nadie lo va a defender por nosotras. Y a eso las invito. Gracias. Muchas gracias, No sé si Flora. tenemos preguntas. Sí, o... vamos con preguntas por aquí. Hola, mil Hola. gracias por la charla también de Buenos Aires. Mi pregunta es, ahora con esta tendencia de todas las empresas grandes financiando podcast, influencers, y luego creo que hay mucha gente aquí que está con ganas de crear cosas interesantes, pero es como que siento que a la hora de visibilidad estamos yendo como a una guerra para pelear con cucharitas, Sí. con gente que va con alta tecnología. Total. Entonces, ¿cuál sería tu consejo o tu visión para los creadores que están con ganas de crear cosas y ideas súper interesantes, súper válidas, que quizás no llegan a tener como esa oportunidad, esa igualdad de oportunidades, simplemente por un tema de recursos? Sí, yo creo que ahí hay muchas estrategias que podemos tener, pero creo que se ha hablado varias veces en distintas charlas hoy. Para mí tiene que ver con el diferencial, con qué tengo yo para aportar, ¿no? Porque María mismo decía hoy, que hay 5 millones de podcasts ya producidos. Bueno, ¿qué voy a hacer yo para que la gente venga a escucharme a mí y no a los 4.999.000 restantes? Y eso lo tenemos que poder saber de antemano, ¿no? ¿Cuál es mi diferencial? Entonces, para mí a mí eso me desvela. Y un diferencial puede ser un formato, puede ser una mirada, puede ser una perspectiva, puede ser muchas cosas, ¿no? No necesariamente es una mega producción con muchísimo dinero atrás. Y también entender, o al menos esa es mi estrategia, que también la plata, en Latinoamérica somos expertos en cómo hacer plata, ¿no? O sea, en términos de cómo buscar estrategias para hacer dinero. Y creo que ahí también hay que explayar la creatividad, ¿no? Y yo insisto, la plata aparece. Claro, no aparecen millones de dólares, pero la plata que te cubre el gasto del editor, de la editora. Entonces, bueno, me parece que tenemos que apostar un poco más a eso y menos a e ingresos más diversificados y no tanto plataformas que te pongan toda la plata de una, ¿no? Creo que un poco eso también garantiza la sustentabilidad a largo plazo. Ahí, Flora, estaría guay que explicaras lo que hablamos ayer por la noche, el caso, porque también tenemos, o sea, nosotros los creadores independientes tenemos como nuestro podcast, nuestro bebé, ¿no? Entonces lo vamos a cuidar de una manera muy especial y tenemos mucha creatividad y hay iniciativas, el podcast de Prematuros, que me contaste, explica que me parece súper chulo, una idea súper original para promocionar un podcast que lo hace quien hace su podcast y es su niño. Ayer cenando con María yo le decía que a mí me molesta mucho cuando se me exige que el éxito sea millones y millones y millones de descargas, ¿no? Y yo digo, para mí el éxito a veces es mucho más pequeño y es sentir que le cambiaste la vida a alguien. Y le ponía el ejemplo de Cartas de un padre prematuro, que es un podcast que un amigo que fue padre prematuro y que a mí me tocó vivir todo ese proceso de ser testigo de lo que es tener mellizos en neonatología durante 4 meses, fue la verdad muy desgarrador. Entonces él me decía, Flora, hay algo en las salas de espera, porque vos como padre prematuro lo único que haces es esperar. Estás horas y horas y horas en una sala de espera sin entender qué te está pasando, sin entender qué les pasa a tus hijos. Y eso es muy desgarrador. Entonces él me decía, tenemos que hacer algo para poner en esa sala de espera. Entonces hicimos el podcast, 10 años después, y imprimimos carteles código QR. Y ese podcast solo lo que hacemos es invertir plata en imprimir los carteles de código QR para ponerlo y colgarlo en la neonatología, para que los padres y las madres escuchen eso. Y la verdad, y que también hicimos, yo no soy muy amiga de las redes sociales, pero bueno, aprendí como... La fuerza. Otro tema para otro panel. Y ahí abrimos una cuenta específica del podcast, porque la cantidad de mensajes que nos llegan de gente que nos acompañaste. Entonces, vení a decirme que yo no soy exitosa cuando acompañé a un montón de gente. ¿Entendés? Sí, que lo escuchan millones. No,
pero no me importa, porque le escucha a la gente que lo tiene que escuchar. Entonces ahí yo ya gané, ¿se entiende? Y bueno, y de esas cosas también, de esa creatividad es que justo ayer hablamos con María, de que la tenemos que, no sé, la tenemos que pensar y repensar y repensar. Yo nunca voy a poder competir, no sé, con las chicas que las aplaudo, de estirando el chicle. No, o sea, y yo quiero hacer otra cosa también. Entonces, ¿por qué voy a repetir algo que les funciona a ellas en un país que es distinto al mío, con lógicas diferentes? Entonces, también aprender de eso y amigarnos con esa idea, ¿no? Eso a mí al menos me dio como un ¡ay, qué alivio! ¿Alguna preguntita más? ¿Sí? ¿Por aquí? Hola. Hola. Antes hemos comentado también con algunas compañeras y le pregunté a Laura también porque comentaste algo como que tenía un dossier precioso. Ah, sí. Para que te lo pase, ¿no? De ejemplo. Muy bien. Es una cosa que también, hablando con compañeras, nos bloquea un poco a la hora de ya no vender, sino también enseñar nuestro proyecto a sea empresas, sea instituciones, sea cualquier persona que le queramos decir de una forma más profesional lo que hacemos. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? ¿Qué métricas poner? O sea, nos parece como una barrera importante que muchas veces nos paraliza hacer. Explica tú cómo lo hacéis, ¿no? Explica. Lo Porque tú mismo. vas mucho a instituciones, o sea, precisamente ya va mucho a buscar financiación a instituciones de tengo este golpear las proyecto, o sea, el dossier es su amigo. Y ahí en general el dossier es mi amigo, pero también la investigación previa que haces de la institución a la que le vas a pedir financiamiento. En la pandemia, otro ejemplo. Lo pongo no por autorreferencia, sino porque siento que puede servirles de experiencia. En la pandemia estábamos todas encerradas en nuestras casas y yo que trabajo el tema de género hace años, digo, che, pero a nosotras nos matan a nuestras casas. ¿Qué onda? ¿Aumentaron los femicidios en esta época de confinamiento? Y lógicamente. Entonces, porque para muchas salir de casa es tu momento de seguridad. Entonces yo decía, y nadie está hablando de esto, ningún medio me cubre esto, ¿no? Y ahí las diferencias de las cosas que nos pasan a nosotras las contamos nosotras. Entonces, bueno, me acuerdo que fui, y empezaron a salir, ¿se acuerdan? Las aplicaciones donde te decían, con mapas, che, tenés un infectado cerca, alejate, ¿no? O bueno, me acuerdo, sí, pero ¿se acuerdan que en un momento éramos como todos estábamos ahí tipo denunciando al vecino porque mirá, sacó la basura y tiene COVID? O sea, entonces, bueno, eso, que parece como decisiones ingenuas, siempre las aplicaciones la toman para su propio beneficio. Entonces, bueno, no solo ni que hablar el discurso de qué pasa con esos datos, de quién tiene acceso a esa información y demás, sino que empezábamos a ver que, por ejemplo, me acuerdo en Perú habían sacado una aplicación para sacar el permiso para salir a la calle, entonces habían dicho, bueno, los días pares, los documentos, no, a ver, los documentos de los varones salen lunes, miércoles y viernes, las mujeres martes, entonces la gente de la diversidad sexual dijo, che, ¿y nosotros cuándo salimos? ¿No? Entonces hay un montón de cosas de la tecnología que estaba cruzada por el género que yo veía que nadie hablaba de eso en plena pandemia. Entonces me acuerdo que armé un Word de 3 páginas, objetivo, bueno, difundir lo que nos pasa a nosotras en el confinamiento, con la tecnología, con el internet, con qué sé yo. Bueno, posibilidad de entrevistados, entrevistadas, estos, aquellas organizaciones que trabajan con derechos digitales y particularmente con una mirada de género. Ok, bueno, y puse algún dato más, cronograma de publicación, cantidad de episodios, objetivo diferencial, ¿por qué lo hago yo? Bueno, me tenés que contratar a mí, pues soy una crack, hace 10 años que estoy trabajando en esto, ¿no? Y ahí lo mismo. ¿Te la tenés que creer? O digamos, si vos no te la crees... Claro, el síndrome del impostor que hablábamos, eso te lo Olvídate. dejas cuando te pongas a hacer el dossier, porque si no... Vos sos la genia total que va a hacer esto, que eso sea un exitazo. Y ahí fui, y yo justo trabajaba con temas de derechos digitales, había trabajado con una organización, y dije, che, gurisas, hay que hacer esto. Y esto, no tenía ni diseño, fue un documento de Word con 2, 3 páginas, no más. Y salió Intersecciones, que es un podcast, el podcast tecnopolítico de Gender IT, que es una organización que cruza temas digitales. Entonces ahí, yo ya conocí la organización, sí, claro, y yo sabía que era un proyecto que les podía tentar, pero si vos querés buscar financiamiento para tu proyecto y no sabés quién te lo puede financiar, bueno, empecé a investigar las empresas, sobre todo las instituciones que se dedican a eso. Y te puedo asegurar que te van a apoyar. O sea, si vos hiciste bien los deberes, te van a apoyar. Lo loco es que muchas veces a mí me llegan propuestas para hacer podcast de gente que dice, ¿pero vos me estás hablando en serio? O sea,
O sea, yo me dedico a otra cosa. Sí, no te has mirado ni a quién escribes, que eso a Exacto. veces sucede. Pero, por ejemplo, Celeste Farman se acercó y me dijo, che, Flora, tengo un podcast sobre cesáreas. ¿Te interesa? Y bueno, yo ya tenía mis 2 hijos por cesárea. Estaba, de hecho, dando la teta cuando me llamó por teléfono. Y le digo, mira, dame unos meses. Pero si en 6 meses no conseguís, yo te lo produzco. Porque, claro, tu proyecto va con Tristana, que es mi productora. Y finalmente ha recibido premios. Hicimos una obra de teatro adaptada en función de eso. Quiero decir, las cosas a veces, y sí, ¿conseguimos plata? No, pero logramos hacerlo, sostenerlo, poder pagar una ilustradora, que haga una gráfica bellísima. Y bueno, y de todo eso forma parte, ¿no? Pero yo las animo a que no, digamos, se achiquen. Tenemos que conquistar este mundo y nosotros lo tenemos mucho más complicado. Entonces nos tenemos que dar una mano entre nosotras, eso sí. Yo te diría un poco por ampliar, porque eso es para un proyecto a lo mejor que quieres hacer de cero, pero si ya tienes números, a la gente de marketing le flipan los números. Claro. Lo que pasa es que es verdad que a veces en podcast, si te encuentras con un interlocutor que no sabe de podcast, claro, si te compara un número de podcast con YouTube o TikTok o no sé qué, pues estás perdido. Entonces, un poco tener ese chip al hacer esa labor de divulgación de, bueno, si quieres poner alguna métrica, normalmente puedes poner las escuchas a 30 días, la media de episodios, es un poco así como el estándar que puedes poner, y poner mucho en valor todo lo que tú tienes, como decía Flora, de por qué tú eres la persona adecuada y también si tienes comunidad, de decir, vale, este número puede ser no muy grande, pero yo, esta gente, tengo estos comentarios, me escriben así, hemos montado una quedada en una cafetería, pero acudir, ¿sabes? O sea, poner en valor pues eso, todo lo que llevamos todo el día hablando, de que es importante en el podcast. Las métricas de redes te pueden ayudar, claro, porque a veces puedes hacer una estrategia conjunta, decir, vamos a hacer el podcast con un patrocinio, con un paquete, que además te pongo una mención, eso ya es ir ampliando la estrategia, todo lo que puedas. Pones cara de decir, ¿cuánto trabajo? Sí. Claro. No, acá, si no querían trabajar, gurisas, vayan nomás, porque acá hay que laburar. Claro, no, lo del podcast O es sea, así. esto que nos sentamos y ponemos un micrófono y entre 4 charlan, o sea... Bueno, sí, pero ya no con esa pretensión, claro. Sí. ¿Alguna preguntita más? ¿Tania? Ay. Yo la pregunta que me hago es ¿por qué el podcast tiene que ser gratuito? O sea, un libro sabes que lo pagas, una película vas al cine y la pagas. La industria no es industria como tal y es precario porque partimos de una base que le estamos dando cada vez más al consumidor y está cada vez sentado más cómodo en su sofá diciendo dame más. Y vas a competir con la atención de estos que tengo en fila. Entonces creo que hay que hacer una labor educacional porque no solo es una cuestión de las empresas o las instituciones. Total. Es que estamos alimentando una máquina de la desatención y donde cada vez se valora menos. Yo tengo un podcast de 6 temporadas y he ido viendo cómo no es una cuestión de números o de fidelización del consumidor, sino que cada vez dice, bueno, si es que cada mes cuántos salen. Sí. Entonces hay una distancia cada vez mayor entre lo que realmente te implicas, que comentas, la pasividad del consumo se está disparando y va a ir a más. Entonces, estamos hablando de trabajo, de horas, de dedicación, de sacar plata. ¿Dónde está la plata? Bueno, ¿Por qué tiene que ser gratis? Es un buen debate. Yo me llevo esto de la charla de iVoox también más temprano, por la membresía, ¿no? O sea, sí, hay que ver también en países, bueno, yo justo que ahora estoy viviendo en Argentina, bueno, hay una crisis, digamos, mucha gente no tiene para comer. Entonces yo ahí pienso, capaz que cobrarles $5 no es el momento, ¿no? Pero bueno, pero sí nos pasó con las compañeras de Furor, otras colegas con las que trabajamos en Buenos Aires, hicimos un crowdfunding y la gente sin conocernos, sin ser famosa, nos financió 100% el podcast. Entonces, quizás si haces una acción de, que tenemos este proyecto, financiarlo y con recompensas o yo qué sé, podés también empezar a pedir que la gente te pague y ser coproductores. Y sí, los modelos, la verdad que es esto que decimos. La creatividad, en un momento decís, pero ¿cómo no se me había ocurrido? Pero el tema de la membresía yo me quedo pensando, y es un poco lo que me llevo de la charla de hoy. Y bueno, capaz que no es el momento hoy para América Latina, pero puede ser mañana. No lo descarto. Está demostrado que en el consumo de algo, si tú pagas una suscripción anual, de lo que sea, de un gimnasio, puede que en el mes 3, como ya lo pagaste y no te duele en el bolsillo, ya no vas. Si tú esa cuota la estás pagando mensualmente, lo vas a consumir. Total. Esto va a pasar también con el podcast. Si tú lo pagas, te duele en el bolsillo y lo vas a ver, no lo vas a añadir en la lista. Pero esto tiene que ser una acción colectiva, porque si no es, ¿y tú por qué me cobras cuando todos los demás son gratis? ¿No? Entonces, Total. creo que tiene que ser algo de industria, porque si no... Sí.
Está buenísimo. Bueno, y capaz que es una de las otras cosas que tenemos la responsabilidad de empezar a difundir, ¿no? De, bueno, nuestro trabajo tiene un valor. Y nosotros también tenemos que pagar la luz y el alquiler. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más por aquí. Sí. Que habían ya levantado. ¿El micro lo tienes? Sí, funciona. Florencia, quisiera que me contaras un poco más acerca de esa experiencia que acabas de contar, de que han recaudado dinero Sí. sin tener un podcast ya visible. Sí. O sea, cuéntame cómo se llama el proyecto. ¿Cómo se hace? Cuéntame cómo se hace. Eso es lo más importante. Mira, con mis colegas de Furor Podcast, otra productora que fundamos y bueno, un poco por la agenda de cada una, está el contenido en furor.com. El podcast se llama Peripatéticas. Vinieron 2 chicas a plantearnos que querían producir un podcast y nos querían contratar. Y nosotros dijimos, pero está buena esta idea. ¿Por qué no somos como socias? ¿No? Y entonces una compañera, Vanina, dijo, che, si hacemos un crowdfunding, y había una plataforma que se llama Ideame. Nosotros lo hicimos con el capítulo argentino, ideame.ar, pero creo que hay Ideame Argentina, Chile, Colombia. Sí, hay otras plataformas Sí. aquí de crowdfunding. Bueno, pero en Latinoamérica era como común, porque viste, es bien Sí. distinto. Y hicimos, me acuerdo que las chicas, Natalín Caminato y Daniela Suárez Tomé, decían, che, si hacemos jabones para como recompensa, y no, los regalamos. ¿Jabones? Jabones. E hizo jabones. Entonces, esto de la creatividad, Esto es lo ¿no? que yo decía, ¿eh? Nadie cuida su propio podcast, como me imagino. Vamos a hacer jabones artesanales. Va la lista, bueno, si tienes que apuntar eso también de tarea, ¿eh? Porque Y madre mía. entonces la Inca Natalie hizo jabones y empezamos a promocionar, bueno, colabora con nuestro podcast, tenemos este proyecto, queremos hacer esto, lo cual también nos demuestra que cuando hay interés en un contenido distinto a un conversacional, y no es nada contra los conversacionales en sí, sino es con, digamos, buscarle un rulito más a contar una historia de una manera más atractiva. Y empezamos a ver que la gente colaboraba, y lo que sí hicimos, yo no sé acá cómo es, pero lo hicimos a fin de año cuando la gente cobra el aguinaldo, que es como el salario extra para irse de Pensaba vacaciones. apuntar ideas. ¿No? Y entonces la gente, lo anunciamos, ponerle que el aguinaldo se cobraba, no sé, del 10 al 20, y bueno, entonces ahí el 8 estábamos, che, gastá tu aguinaldo en esto. Y la gente colaboraba, logramos el objetivo. Esas aplicaciones generalmente tenés un objetivo que es como, bueno, si llegás a tanta plata, te damos la plata, y si no, la plataforma se queda con lo que recauda. Sí, también, bueno, pero ahí las modalidades son diferentes. Pero llegamos al objetivo, y en el camino, una editorial nos dijo, che, esto está bueno, yo también te lo auspicio. Entonces, además teníamos un auspicio, y parte de lo que nos pagó la editorial era con libros. Entonces también teníamos... Pusisteis de recompensa a los Pusimos libros. la recompensa a los libros, eso nos ayudó a generar también comunidad, sorteamos los libros, y todo esto un poco de las buenas prácticas, de cómo también hacer en redes sociales acciones para que tu comunidad, ¿no? Además de hacer encuestas y bueno, ir diciendo, che, vamos por estos contenidos, qué te gustaría que produzcamos y demás. Y ahí un poco, bueno, conseguimos. Y como conseguimos toda la plata antes de empezar, también fuimos más eficientes a la hora de gastarla. ¿Viste? Como que hacíamos las grabaciones de los guiones como por jornada, grabamos 2 episodios por jornada. Entonces teníamos a una chica, a otra compañera, que se ocupaba de sacar fotos y de grabar el backstage para mostrar después en redes. Entonces fue como fue todo más eficiente porque ya teníamos todo antemano. Y Sí, te focalizaste en producir el contenido. exacto. Y nos rindió. Y fue un podcast que además fue muy escuchado. O sea, cientos de miles de escuchas que para nosotras que estábamos empezando fue como, wow, se puede ser independiente y hacer cosas que estén buenas y que la gente escuche y que incluso pague. Así que a mí me interesa transmitirles como esperanza y optimismo. Sí, hay que romperse el alma, pero yo creo que se puede. Y se puede ser independientes, dignas y viajar por el mundo mostrando tu trabajo. No sé si tenemos tiempo a alguna pregunta más. Me dicen que no. Millones de gracias, Gracias Sara, a por ustedes. todo el camino. Yo creo que ha valido mucho la pena.